Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Necesitaba 61.320 pesos para no perder la vista. Acabamos de comprar una casa de vacaciones, dijo mi hijo. No nos sobra ni un centavo. Luego su esposa le quitó el teléfono. Deje de pedirle dinero a mi esposo. La línea se cortó. 3 días después, ese mismo hijo estaría golpeando mi puerta principal, suplicándome que deshiciera algo que nunca imaginó que yo tuviera el valor de hacer. Pero esa tarde, yo no sabía nada de abogados, documentos modificados o lo que 30 años de sacrificio habían construido silenciosamente. Solo sabía que los números en el presupuesto del hospital daban vueltas y se mezclaban sobre la mesa de mi cocina. Mi nombre es Alejandro Vargas. Tenía 68 años y vivía solo en la misma casa de ladrillo a las afueras de Guadalajara, Jalisco, donde mi esposa Margarita y yo habíamos criado a nuestros hijos. Durante casi 40 años, trabajé como electricista sindicalizado. Subí escaleras de extensión en enero, me arrastré por calientes áticos comerciales en agosto, y pasé más noches de las que puedo contar comiendo sándwiches de una lonchera de metal en edificios sin terminar. Siempre había sido bueno con las manos. Eso hizo que fuera más difícil admitir que ya no podía confiar en mis ojos. Empezó con cosas pequeñas. Las luces de la calle tenían anillos borrosos a su alrededor. Los números del microondas se veían manchados. Una mañana, serví el café al lado de la taza y me quedé allí viendo cómo se extendía por la encimera antes de entender lo que había hecho. Dejé de conducir después de que oscureciera sin decirle a nadie. Por la noche, contaba los 7 pasos desde mi habitación hasta el baño. Mantenía una mano contra la pared del pasillo para no chocar con la mesita que Margarita había comprado en una venta de garaje. La peor parte era la fotografía sobre la repisa de la chimenea. Había sido tomada en nuestro 35º aniversario de bodas. Margarita se estaba riendo porque el fotógrafo me había dicho que me relajara y yo había respondido que lo había estado intentando durante 35 años. Todavía podía ver el contorno de su cabello plateado y el vestido azul pálido que tanto le gustaba. Pero sus ojos habían desaparecido. No desaparecido realmente, por supuesto, solo tragados por la borrosidad. Me dije a mí mismo que necesitaba anteojos de lectura más fuertes. Luego casi me paro frente a un carrito de compras afuera del Chedraui en la avenida Vallarta porque no lo había visto venir por mi izquierda. Eso finalmente me asustó lo suficiente como para hacer una cita. El consultorio del oftalmólogo olía a desinfectante y café quemado. Después de los estudios, el médico acercó su silla y giró el monitor hacia mí. Ha habido una progresión significativa, dijo. Me quedé mirando las formas brillantes en la pantalla. Entonces, ¿qué hacemos? Él explicó el procedimiento en términos cuidadosos. Ambulatorio, grandes posibilidades de proteger la visión que me quedaba. La recuperación requeriría paciencia, y no había garantías. ¿Cuánto tiempo puedo esperar? Pregunté. Hizo una pausa el tiempo suficiente para responder a la pregunta sin responderla. Yo no pospondría esto, señor Vargas. Después del seguro, el centro quirúrgico quería 61.320 pesos antes de confirmar la fecha. Técnicamente yo tenía dinero, una casa pagada, cuentas de jubilación, una pequeña cuenta de inversión que Margarita y yo habíamos construido a lo largo de los años. Pero el dinero inmovilizado en propiedades y fondos de retiro no ayuda mucho cuando alguien en un mostrador de facturación exige el pago en ese instante. Mis ahorros de emergencia habían sufrido varios golpes. Los últimos meses de Margarita habían sido costosos, incluso con el seguro. Luego el techo goteó sobre la habitación trasera. Los impuestos a la propiedad subieron. Necesitaba un trabajo dental que había pospuesto por mucho tiempo. Y 4 años antes, mi hijo Bernardo me había llamado después de que una inversión comercial saliera mal. Papá, estoy en problemas, había dicho. Le transferí 490.560 pesos a la mañana siguiente. No le hice firmar nada. No se lo dije a la hermana de Margarita ni lo mencioné en la cena de Navidad. Él era mi hijo y estaba asustado. Así que me senté a la mesa de mi cocina con el presupuesto quirúrgico bajo mi mano y lo llamé. Bernardo respondió al cuarto timbre. Hola,
Papá. ¿Te puedo devolver la llamada? Estamos en medio de algo. Había música de fondo, gente riendo. Escuché el tintineo de unas copas. ¿Qué están celebrando? Pregunté. Cerramos el trato de la casa del lago, sonaba orgulloso. Bernardo y su esposa Verónica habían estado hablando de comprar una propiedad de vacaciones durante más de un año. Él me había enviado fotos de chimeneas de piedra, muelles para botes y cocinas más grandes que todo mi primer departamento. Qué bueno, dije. Felicidades. Casi dejo que se fuera. Entonces las palabras en el papel del hospital se volvieron borrosas de nuevo. Bernardo, necesito pedirte algo. Su voz cambió solo un poco. ¿Qué pasa? Aclaré mi garganta y le expliqué el diagnóstico. Le dije que el procedimiento debía realizarse pronto y que el centro quirúrgico requería 61.320 pesos. No te estoy pidiendo que me lo regales, dije. Puedo mover dinero de una cuenta, pero podría tomar un par de semanas. Solo necesito un préstamo corto. La música pareció hacerse más fuerte. Bernardo exhaló. Papá, este es un momento realmente malo. Los costos de cierre fueron más de lo que esperábamos. Hay muebles, reparaciones, cuotas de mantenimiento. Estamos muy apretados. Miré alrededor de mi cocina. El refrigerador zumbaba. El viejo reloj de pared hacía tic-tac sobre el marco de la puerta. No te lo pediría si pudiera esperar. Siempre haces que las cosas suenen como emergencias. Por un segundo, pensé que lo había escuchado mal. El médico dijo que podría perder más la vista. Alguien habló cerca de él. Era Verónica. ¿Qué quiere? Bernardo bajó la voz, pero no lo suficiente. Dinero para un procedimiento de los ojos. Un momento después, la voz de ella llegó directamente a través del teléfono. Alejandro, tenemos hijos y 2 propiedades que pagar. Entiendo eso. Ha estado jubilado por años. Debió haber planeado para los gastos médicos. Si lo planeé, dije. Es solo que la vida cuesta más que el plan. Ella soltó una risa corta. Entonces llame al hospital. Deje de pedirle a mi esposo que resuelva todos sus problemas. Esperé a que Bernardo tomara de nuevo el teléfono. Esperé a que dijera, es mi padre. No le hables así. En cambio, lo escuché en el fondo. Verónica, solo cuelga. Luego, silencio. Me quedé sentado allí con el teléfono aún pegado a la oreja. No estaba enojado al principio. El enojo habría sido más fácil. Me sentí avergonzado. A mis 68 años, después de pasar la vida resolviendo los problemas de los demás, me habían hecho sentir vergüenza por pedirle a mi propio hijo que me ayudara a proteger mi vista. Mi mano derecha descansaba sobre la mesa. Había una pálida cicatriz a través de mi dedo índice por un trabajo que había tomado cuando Bernardo tenía 16 años. Él quería un set de palos de golf que todos sus amigos estaban comprando. Margarita dijo que no podíamos pagarlos. Trabajé 2 turnos nocturnos en la renovación de un almacén y le compré los palos. En aquel entonces, me sentía orgulloso de que mi hijo nunca tuviera que sentirse pobre. Ahora él era dueño de una segunda casa y yo no podía pedirle prestados 61.320 pesos por 2 semanas. Alrededor de las 6:30 de la tarde, sonó el timbre de mi puerta. Encendí la luz del porche aunque todavía no estaba oscuro. Raquel estaba parada afuera con su uniforme médico azul marino y el cabello recogido hacia atrás. Sostenía una bolsa de papel de supermercado contra su cadera. Te ves terrible, dijo. Qué bueno verte también. Traje sopa. Pasó junto a mí, puso la bolsa sobre la encimera y se detuvo cuando vio los papeles médicos. Raquel había sido mi hija durante más de 20 años. No por sangre, no al principio por ley, pero ella tenía una manera de notar lo que la gente intentaba ocultar con más esfuerzo. Papá, dijo en voz baja. ¿Qué dijo el médico? Traté de decirle que no era nada. Ella se cruzó de brazos. Le conté todo. No insultó a Bernardo. No negó con la cabeza ni insultó a Verónica. Tomó el presupuesto y lo acercó a la lámpara.
¿Cuál es el número del centro quirúrgico? No. Esa no era una pregunta de sí o no. Tienes una hipoteca. Tienes tus propias cuentas. Y tú solo tienes un par de ojos. Antes de que pudiera discutir de nuevo, sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Abre esto después de que me vaya. Raquel. Después de que me vaya. De lo contrario, pasarás 20 minutos tratando de devolvérmelo. Me abrazó, tomó sus llaves y salió antes de que pudiera detenerla. Dentro del sobre había un cheque de caja por exactamente 61.320 pesos. También había una nota. Papá, nunca me hiciste ganar el derecho de ser tu hija. Simplemente seguiste estando presente hasta que creí que se me permitía quedarme. Déjame estar presente para ti ahora. Presioné el papel plano contra la mesa porque me habían empezado a temblar las manos. Ese cheque salvaría mi vista. Pero lo que sucedió antes de que llegara ya había cambiado la forma en que veía a mi familia. A la mañana siguiente, llamé a Raquel antes de las 7. Ella respondió al segundo timbre. Por favor, dime que no intentaste conducir a ningún lado. Buenos días a ti también, hija. Te llamo por el cheque. Hubo una pausa seguida por el sonido de un gabinete cerrándose. ¿Me lo imaginé? No puedo aceptar 61.320 pesos tuyos. Ya lo hiciste. No lo he depositado. Entonces deposítalo. Me quedé de pie en la encimera de la cocina con una mano envuelta alrededor de una taza de café. Afuera, un camión repartidor de gas retumbaba por la calle, rompiendo el silencio de la mañana. Raquel, tienes una hipoteca. Igual que millones de personas. Todavía estás pagando tus estudios. Voy adelantada con los pagos. Necesitas ahorros. Tengo ahorros. Me froté la frente. No me debes nada por haberte criado. Su voz se suavizó. Entonces Bernardo tampoco te debía nada por criarlo a él. Pero no se trata de eso. ¿De qué se trata entonces? Es lo que hace la familia cuando alguien tiene miedo. No respondí. Raquel tenía la costumbre de poner el dedo justo en la llaga de lo que yo intentaba no nombrar. Había tenido miedo en el consultorio del médico, miedo en el supermercado, miedo cada noche cuando contaba los pasos al baño y me preguntaba si un día despertaría incapaz de ver la pared a mi lado. Pero el miedo no era algo de lo que los hombres de mi generación hablaran fácilmente. Lo llamábamos preocupación. Lo llamábamos ser prácticos. Lo llamábamos de cualquier manera excepto lo que realmente era. Raquel esperó. Finalmente, dije, te lo pagaré de vuelta. Puedes intentarlo. Eso suena a amenaza. Lo es. Me reí por primera vez desde la cita médica. Así era Raquel. Rara vez daba discursos. Simplemente se plantaba donde tenía la intención de plantarse y esperaba a que los demás la alcanzáramos. Ella no siempre había sido tan firme. La primera vez que Margarita la trajo a casa, Raquel tenía 17 años y llevaba todo lo que poseía en una descolorida mochila negra. Margarita la había conocido a través de un programa de tutoría para jóvenes dirigido por una iglesia cerca del centro de Guadalajara. Raquel había estado en hogares de acogida desde los 11 años. A los 17, había vivido con suficientes familias como para dejar de llamar hogar a cualquier lugar. Se quedó de pie en nuestro pasillo usando una sudadera gris 2 tallas más grande y seguía mirando por encima de nosotros hacia la puerta principal. Margarita le mostró la habitación de huéspedes. Sábanas limpias, una cómoda de segunda mano, cortinas amarillas que Margarita había cosido ella misma. Raquel puso su mochila al lado de la cama, pero nunca la abrió. En la cena, casi no habló. Comió rápidamente y luego deslizó 2 panes en el bolsillo de su sudadera cuando creyó que no mirábamos. La vi hacerlo. No dije nada. Más tarde, dejé un recipiente de plástico con sándwiches en el refrigerador con una nota que decía, para cualquiera que tenga hambre. Por la mañana, ya no estaban. Raquel esperaba que las reglas cambiaran sin previo aviso. Esperaba que la amabilidad viniera con una factura adjunta. Cada pregunta le sonaba a acusación. ¿A dónde vas? Significaba que no confiábamos en ella.
¿A qué hora llegarás a casa? Significaba que buscábamos una excusa para dejarla fuera. Una vez llegó a casa 2 horas después del toque de queda y me encontró sentado en el porche con mi chaqueta de trabajo. Se detuvo al pie de las escaleras. Lo sé, dijo. Iré por mis cosas. Te meterás adentro. Ella se me quedó mirando. ¿Me vas a echar? No, estoy enojado. ¿Cuál es la diferencia? Esa pregunta se quedó conmigo. Me puse de pie lentamente porque había pasado el día pasando cables por el techo de un almacén y tenía las rodillas rígidas. La diferencia es que todavía tienes que darme la cara mañana. Parecía que no me creía, pero entró a la casa. En otra ocasión, mientras aprendía a conducir, retrocedió el auto sedán de Margarita y chocó contra el poste de madera junto al garaje. La calavera del auto se rompió y había un rasguño profundo a lo largo de la carrocería. Raquel salió del auto pálida y temblando. Lo pagaré, dijo. No tienes dinero. Entonces me iré. Margarita me miró y pude ver que quería llorar. En lugar de eso, le entregué a Raquel una linterna. Vas a sostener esto mientras retiro la pieza rota. Parpadeó. No me van a mandar de regreso. Chocaste un poste, Raquel. No robaste un banco. Le tomó tiempo entender que los errores tenían consecuencias sin que esto pusiera fin a las relaciones automáticamente. Una vez la suspendieron de la escuela después de empujar a un niño que había hecho una broma sobre los niños huérfanos. Margarita asistió a la reunión con el director. En el camino a casa, Raquel se recargó contra la puerta del copiloto y dijo, «Ya pueden dejar de fingir». Margarita mantuvo los ojos en el camino. ¿Fingir qué? ¿Qué me quieren? Margarita metió el auto en el estacionamiento de una farmacia, lo puso en pausa y se volvió hacia ella. Estamos lidiando con lo que hiciste, dijo. No nos estamos deshaciendo de la persona que lo hizo. Raquel no habló durante el resto del camino. Esa noche, noté que su mochila ya no estaba al lado de la cama. La había guardado en el closet. Puede que no suene como la gran cosa, pero tanto Margarita como yo entendimos lo que significaba. Creía que tal vez sí se quedaría. Bernardo ya estaba en la universidad para entonces. Venía a casa algunos fines de semana y nunca supo muy bien qué pensar de Raquel. No era cruel, no abiertamente. Pero había comentarios, supongo que ya no soy el único hijo. Oh, ustedes dos sí que están pasando mucho tiempo con ella. Margarita le recordaba que el amor no era un pastel. Darle a alguien más un pedazo no significaba que el suyo se hiciera más pequeño. Yo me mantenía callado la mayor parte del tiempo. Ese fue uno de mis errores. Me seguía diciendo a mí mismo que Bernardo superaría los celos al crecer. Pensaba que el tiempo lo arreglaría todo porque eso es lo que los padres suelen decirse a sí mismos cuando no quieren enfrentar un problema. Raquel se graduó de la preparatoria con calificaciones promedio y asistencia perfecta en su último año. Cuando decidió que quería ser enfermera, dijo que era porque los niños asustados merecían al menos un adulto que no abandonara la habitación. La ayuda financiera cubrió la mayor parte de sus clases, pero no todas. Tomé trabajo extra los fines de semana instalando iluminación en una plaza comercial. Margarita vendió una pulsera que rara vez usaba. Raquel nunca lo olvidó. Años después, cuando ya trabajaba a tiempo completo en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, nos pidió que nos reuniéramos con ella en el juzgado del estado de Jalisco. Tenía 22 años para entonces. El secretario revisó los trámites de adopción y luego le sonrió. La mayoría de la gente hace esto cuando el niño es más joven. Raquel dijo, sé que los papeles llegan tarde. La familia no. Margarita lloró tan fuerte que tuvo que sentarse. Yo fingí que me había entrado polvo en el ojo. Ahora, todos esos años después, Raquel era quien arreglaba mi cirugía. A las 9 de la mañana, ya había llamado al centro quirúrgico, confirmado el pago y asegurado una cita para el jueves. Le dije que podría tomar un taxi a casa después. La clínica no permite eso, me dijo. Necesitas a un adulto que firme tu salida y se quede contigo por la noche. Yo soy un adulto. Entonces empieza a actuar como tal y deja de discutir. Le envié un mensaje a Bernardo. La cirugía está programada para el jueves.
Raquel me ayudó a organizarla. El mensaje apareció como entregado. Nunca respondió. El jueves por la mañana, Raquel pasó a buscarme antes del amanecer. La sala de espera estaba fría y demasiado iluminada. Se sentó a mi lado leyendo en voz alta los formularios de consentimiento porque la letra se me salía de foco. Cuando la enfermera vino a llevarme adentro, le entregué a Raquel la llave de mi casa. Cerró mis dedos alrededor de ella. Me diste una llave antes de que yo creyera que pertenecía a algún lado, dijo. No te voy a perder ahora. Mientras me llevaban en silla de ruedas hacia el quirófano, el último rostro que pude reconocer claramente fue el de ella. Cuando abrí los ojos, todo se veía bañado en blanco. No claro, solo más brillante. Una enfermera se inclinó sobre mí con una cálida sonrisa. ¿Cómo se siente, señor Vargas? Como si alguien me hubiera echado arena en el ojo. Ella rió. Esa es una opinión bastante común. Mi ojo derecho estaba cubierto con un protector de plástico duro. Mi garganta se sentía seca y mis piernas estaban más pesadas de lo que esperaba. Su hija lo está esperando. Por un segundo, imaginé a Margarita. Luego la realidad volvió a sentarse. Raquel. La enfermera me ayudó a sentarme lentamente antes de llevarme al área de recuperación. Raquel se puso de pie en el momento en que me vio. ¿Y bien?, preguntó. Creo que todavía me veo guapo. Definitivamente todavía necesitas mejores chistes. Apretó mi hombro mientras la enfermera repasaba las instrucciones. Gotas para los ojos 4 veces al día. No levantar nada que pese más de 4,5 kilos. Dormir sobre mi lado izquierdo. Usar el protector por la noche. Llamar de inmediato si notaba destellos repentinos de luz o dolor intenso. Raquel escuchaba con la atención de alguien que había pasado años trabajando en un hospital. Yo más que nada la observaba. Cuando la enfermera terminó, le entregó una carpeta a Raquel. Probablemente usted recordará esto mejor que él hoy. Raquel sonrió. Por lo general, así es. El viaje a casa fue tranquilo, no incómodo. Lo suficientemente cómodo como para que el silencio no necesitara ser llenado. Cuando dimos la vuelta en mi calle, Raquel volteó a mirarme. ¿Tienes hambre? Un poco. Hice sopa de fideo con pollo ayer. Planeaste por adelantado. Ya te conozco. De regreso en la casa, me ayudó a instalarme en mi sillón reclinable. La televisión se quedó apagada. Calentó la sopa, etiquetó mis botellas de gotas para los ojos con grandes pegatinas negras y pegó un horario escrito a mano en el refrigerador. 8 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde, 8 de la noche. Los números eran lo suficientemente grandes como para que casi pudiera leerlos a través de la neblina de mi vista. Casi. Esa primera noche, se quedó hasta casi las 10. Antes de irse, revisó cada foco del pasillo, colocó cinta adhesiva azul brillante a lo largo del borde del escalón del sótano y movió una alfombra pequeña que, según dijo, era un accidente a punto de ocurrir. No tienes que seguir haciendo todo esto, le dije. Lo sé. Me besó la frente. Buenas noches, papá. La casa se volvió muy silenciosa después de que se fue. Había olvidado lo ruidosa que podía ser la soledad. La primera semana después de la cirugía avanza lentamente. Sanar no es dramático. Es repetitivo. Gotas, temporizadores, caminatas cortas por la sala de estar, tratar de no agacharse, tratar de no frotar un ojo que parecía decidido a picar todo el día. Raquel venía antes del trabajo algunas mañanas. Otros días, pasaba después de turnos de 12 horas. A veces solo se quedaba 15 minutos, a veces 1 hora. Nunca preguntó cuánto había costado la cirugía, nunca preguntó si planeaba pagarle. Simplemente revisaba mis medicamentos, se aseguraba de que tuviera despensa y se iba. Bernardo finalmente envió un mensaje de texto 5 días después de la operación. Espero que el procedimiento haya salido bien. Las cosas han estado de locos por aquí. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. No porque fuera cruel, sino porque estaba muy vacío. No me había preguntado si podía ver, si necesitaba algo, si estaba asustado.
Estaba justificando su ausencia en lugar de preguntar sobre mi recuperación. Escribí 3 respuestas diferentes antes de borrar cada una. Al final, no escribí nada. 10 días después, mi oftalmólogo retiró el protector durante una cita de seguimiento. Levantó 3 dedos. ¿Cuántos? 3. Bien. Él sonrió. Está sanando exactamente de la forma en que yo esperaba. La habitación se veía más brillante de lo que se había visto en meses. Los bordes de los objetos comenzaban a regresar. Las letras no eran perfectas todavía, pero ya no flotaban unas sobre otras. Conducir todavía tendría que esperar. Levantar objetos pesados también. Pero estaba mejorando. Por primera vez en meses, creí que realmente podría conservar suficiente visión para seguir siendo independiente. Esa tarde, Raquel me llevó a casa. Necesito buscar unos papeles, le dije después del almuerzo. ¿De qué tipo? Seguros, estados de cuenta de inversiones. Margarita siempre sabía dónde estaba todo. Asintió. Te ayudaré. El escritorio de Margarita estaba en la esquina de nuestra habitación. Yo no había abierto el cajón de abajo desde la semana posterior a su funeral. No porque no pudiera, sino porque no había estado listo. Raquel llevó la pequeña caja fuerte a la mesa del comedor mientras yo buscaba la llave pegada con cinta adhesiva debajo del cajón. Margarita siempre había escondido llaves de repuesto en lugares que solo ella podía recordar. De alguna manera, yo todavía recordaba este. Dentro de la caja había carpetas ordenadas. Las escrituras de la casa, pólizas de seguro, cuentas de retiro, declaraciones de impuestos, todo etiquetado con la cuidadosa caligrafía de Margarita. Raquel levantó un sobre. Este dice, solo para Alejandro. Reconocí la letra de Margarita de inmediato. Mi pecho se oprimió. Lo leeré más tarde. Raquel comenzó a entregármelo. Luego se detuvo. En realidad, dijo suavemente, creo que a ella le gustaría que lo leyeras ahora. Caminó en silencio hacia la cocina y me dio privacidad. Durante varios minutos, simplemente me quedé mirando el sobre. Finalmente, lo abrí. Adentro había una carta escrita a mano. Alejandro, si estás leyendo esto. Entonces ya no estoy allí para recordarte que cuidar de ti mismo no es egoísta. Has pasado toda tu vida creyendo que el amor significa soportar todo en silencio. No es así. El amor también significa permitir que las personas te carguen cuando tus piernas se cansan. Y a veces. El amor significa aceptar que no todos elegirán hacerlo. Por favor, no dividas lo que construimos por culpa. Asegúrate de estar a salvo primero. Después de eso, deja lo que quede donde encontraste lealtad, no donde la tradición te dice que pertenece. Te amo siempre, Margarita. Leí las últimas 3 líneas 2 veces, luego una tercera vez. No porque las palabras estuvieran borrosas, sino porque dolían. Margarita me conocía mejor que nadie en el mundo. Sabía que yo seguiría dando oportunidades mucho después de que el sentido común me dijera que me detuviera. Raquel regresó en silencio. ¿Estás bien? Doblé la carta con cuidado. Extraño a tu madre. Lo sé. Ella siempre sabía lo que yo necesitaba antes de que yo mismo lo supiera. Raquel sonrió con tristeza. Aparentemente, todavía lo hace. El lunes siguiente, llamé a Diego Morales. Él había manejado la planificación patrimonial de Margarita durante años. Su oficina tenía vista a la plaza de armas en el centro de Guadalajara. Cuando llegué 2 días después, se puso de pie para estrecharme la mano. Alejandro, qué gusto verte. Miró mi ojo. ¿Cómo va la recuperación? Mejor cada día. Qué bueno. Después de unos minutos de charla informal, abrió una gruesa carpeta azul. Margarita era muy organizada. Siempre lo fue. Diego sonrió. También anticipó algo. ¿Qué cosa? Que un día necesitarías permiso para ponerte a ti mismo en primer lugar. Bajé la mirada hacia los papeles. He estado pensando en Bernardo. Supuse que lo habías hecho. No quiero venganza. Diego se reclinó en su silla. Bien.
Ni siquiera quiero castigarlo. ¿Qué es lo que quieres? Respondí sin pensar. No quiero depender nunca de alguien que vea mi supervivencia como un inconveniente. La habitación se quedó en total silencio. Diego asintió una vez. Creo que esa es una perspectiva más sana. Pasó casi una hora explicándome el fideicomiso paso a paso. Sin jerga legal, en un español sencillo. Margarita y yo habíamos creado un fideicomiso en vida revocable años antes. Después de que ella murió, todo permaneció disponible para mi cuidado. Yo todavía tenía el control. Podía cambiar las distribuciones de los beneficiarios. Podía nombrar a otra persona para tomar decisiones médicas si yo quedaba incapacitado para hablar por mí mismo. Podía reemplazar a la persona designada para administrar mis finanzas si alguna vez perdía la capacidad de hacerlo. Fruncí el ceño. Olvidé que Bernardo estaba registrado para esas cosas. Así es. Entonces, si algo me pasara, él tendría una autoridad significativa. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Por primera vez desde mi diagnóstico, lo que más me asustaba no era la ceguera. Era imaginar a Verónica sosteniendo mi chequera mientras Bernardo decidía qué tratamiento médico valía la pena pagar. Diego pareció leer mis pensamientos. Hoy no estás decidiendo quién merece el dinero. No, le dije. Estás decidiendo a quién le confías tu vida. Esa frase se asentó en la habitación como concreto fresco. Pesada, permanente. Miré por la ventana de la oficina hacia los jardines de la plaza. Los autos pasaban rodando por la intersección de abajo. La gente se apresuraba a almorzar. La vida seguía en movimiento. La mía, de repente, se sentía dividida entre un antes y un después. Me volví hacia Diego. Creo, dije en voz baja, que por fin es hora de que deje de confundir la culpa con el amor. Diego no me apresuró. Esa era una de las cosas que apreciaba de él. No deslizaba papeles por el escritorio para decirme dónde firmar. Me hacía preguntas. ¿Entendía yo el valor de mi patrimonio? Sí. ¿Alguien me estaba presionando? No. ¿Raquel me había pedido que la pusiera a cargo de algo? Absolutamente no. ¿Estaba enojado con Bernardo? Sí, respondí. Diego esperó. Pero el enojo no es la razón por la que estoy aquí. ¿Cuál es? Bajé la mirada hacia la carta de Margarita, que descansaba junto a la carpeta azul. Necesito saber que, si estoy enfermo, confundido o acostado en una cama de hospital, la persona que tome las decisiones no estará pensando en lo que le está costando mi cuidado. Diego asintió. Esa es una preocupación legítima. Pasamos otra hora repasando los detalles. La casa valía más de lo que imaginaba. La habíamos comprado cuando los suburbios del sur de Guadalajara eran en su mayoría campos de maíz y carreteras de 2 carriles. Sumando las cuentas de jubilación, el seguro de vida de Margarita y el dinero de un pequeño terreno que su padre le había dejado, el patrimonio ascendía a aproximadamente 20.148.000 pesos. No todo era dinero en efectivo, no era dinero que pudiera derrochar, pero era suficiente para explicar por qué Bernardo siempre había mostrado un interés inusual cada vez que mencionaba la actualización del papeleo. El plan original dividía todo en partes iguales entre él y Raquel. Bernardo también figuraba como mi apoderado legal financiero, representante de atención médica y fideicomisario sucesor. Había aceptado eso años atrás porque él trabajaba en gestión de patrimonio. En ese momento, parecía práctico. Ahora, todo lo que podía escuchar era a Verónica diciendo, debió haber planeado para los gastos médicos. Si había planeado. Simplemente había cometido el error de confiar en la persona equivocada para llevar a cabo el plan. Quiero que tu firma actúe como fideicomisario sucesor, le dije a Diego. Eso se puede arreglar. Quiero que Raquel maneje las decisiones médicas si no puedo hablar por mí mismo. Tendremos que discutir eso con ella antes de que acepte. Ella dirá que sí. Diego me dedicó una pequeña sonrisa. Sospecho que lo hará. Le dejé a Bernardo parte del patrimonio, un 35%. No porque creyera que se lo había ganado, ni porque tuviera miedo de parecer cruel. Él seguía siendo mi hijo. No podía borrar 43 años por una sola llamada telefónica.
Pero tampoco podía fingir que la llamada había sido solo un error. Había revelado años de distancia que yo había justificado porque la verdad era dolorosa. Raquel recibiría el 65% restante, incluyendo la casa, si yo todavía era el dueño cuando muriera. Una cantidad separada quedaría reservada para mi cuidado a largo plazo y una modesta donación iría a una organización local que ayudaba a adultos mayores con pérdida de visión. Bernardo recibiría dinero algún día. Lo que no recibiría era control sobre mí. Cuando Diego terminó de tomar notas, guardó su pluma. ¿Te gustaría que me ponga en contacto con ambos? Sí. ¿Quieres que los cambios estén listos antes de la reunión? Lo pensé un poco. Sí. Eso lo sorprendió. ¿Estás seguro? Si los invito a venir antes de que yo firme, se convierte en una negociación. ¿Y no quieres eso? No. Quiero que lo escuchen de mí, pero no estoy pidiendo permiso. 3 semanas después, nos reunimos en la sala de conferencias de Diego. Bernardo y Verónica llegaron 10 minutos temprano. Lo supe porque al salir del elevador, pude verlos a través de la pared de cristal. Bernardo vestía un traje azul marino y zapatos marrones lustrados. Verónica tenía una carpeta de cuero abierta frente a ella y hablaba en voz baja mientras daba golpecitos a algo con su pluma. Parecían estar preparados. Raquel llegó 4 minutos tarde, con su uniforme médico azul marino y llevando un vaso de papel con café. Lo siento, dijo. Tuvimos un problema con un alta en el piso de pediatría. No te preocupes, le dijo Diego. Ella tomó la silla más alejada de su escritorio. Sin carpeta. Sin preguntas. Bernardo se puso de pie y me dio un abrazo incómodo. ¿Cómo va mejorando el ojo? Debiste haberme dicho que la cirugía era así de grave. Lo miré. ¿Lo hice? Su rostro se tensó. Nos agarraste en un mal momento. Verónica se inclinó hacia adelante. El cierre de la propiedad fue extremadamente estresante, Alejandro. Hubo tarifas de las que nadie nos advirtió. Raquel bajó la mirada hacia su café. Podía notar que intentaba no reaccionar. Diego abrió la reunión. Alejandro los citó a todos aquí porque ha completado varias enmiendas a su plan patrimonial. Antes de que discutamos los detalles, quiero dejar claro un punto. Miró a Bernardo, luego a Verónica. Alejandro se ha sometido a una revisión de competencia independiente. Estas decisiones son legales, voluntarias y ya han sido ejecutadas. Esta reunión es meramente informativa. La pluma de Verónica dejó de moverse. Bernardo dijo, ¿ya han sido ejecutadas? Sí. Diego comenzó con los puestos de autoridad. Bernardo había sido destituido como apoderado legal financiero, destituido como representante de atención médica y destituido como fideicomisario sucesor. Bernardo se me quedó mirando. ¿Estás poniendo a Raquel a cargo de todo? No, dije. La firma de Diego manejará el dinero si yo no puedo. Raquel hablará por mi atención médica. ¿Por qué? Porque ella ya ha demostrado que puede escucharme cuando tengo miedo. Raquel se volvió hacia mí. Papá, no me dijiste nada de esto. Lo sé. No sé si estoy calificada. Eres enfermera. Eso no significa que. También significa que viniste cuando te necesité. Parecía incómoda, que era exactamente la razón por la que confiaba en ella. Verónica se aclaró la garganta. ¿Qué pasa con la casa y las inversiones? Ahí estaba. No mi salud, no mi independencia, sino el patrimonio. Diego explicó la nueva distribución con voz calmada. El 65% para Raquel, el 35% para Bernardo. La casa para Raquel, siempre y cuando siguiera siendo parte del fideicomiso. El rostro de Raquel perdió su color. No, dijo de inmediato. Papá, no. Yo no te di ese dinero para esto. Lo sé. No puedes hacer que parezca que lo hice por esto. No lo estoy haciendo. Entonces cámbialo de nuevo. Verónica soltó un suspiro brusco. Increíble. Bernardo se volvió hacia ella. ¿Qué? Yo te dije que lo llamarás después de la cirugía.
Él la miró fijamente. Tú fuiste quien tomó el teléfono. Tú me dejaste hacerlo porque no querías lidiar con eso. Sus voces se elevaron. Levanté una mano. Ella puede haber tomado el teléfono, Bernardo. Pero tú fuiste quien dejó que la llamada terminara. Me miró y, por primera vez esa mañana, no tenía una respuesta lista. Metí la mano en mi chaqueta y saqué el sobre de Raquel. El cheque ya no estaba, lo había depositado semanas antes, pero había guardado la nota. La puse sobre la mesa. Ese día ella trabajó un turno de 12 horas, dije. Tiene una hipoteca, préstamos estudiantiles, su propia vida. No me preguntó si yo podría pagarle de vuelta. Raquel negó con la cabeza. Papá, por favor. Continué, ella no sabía lo que yo poseía. No sabía que había un fideicomiso. Solo escuchó que yo estaba asustado y vino a mi casa. Bernardo se reclinó hacia atrás. Nosotros no teníamos 61.320 pesos guardados así nada más. Tenían el dinero suficiente, dije. Lo que no tenían era la disposición. Eso no es justo. Acababan de comprar una casa de vacaciones. Estábamos muy apretados. Estaban apretados entre una segunda casa y la vista de tu padre. La habitación quedó en silencio. Hicieron su elección. La mandíbula de Bernardo se tensó. ¿Soy tu hijo? Sí. Mamá nunca hubiera querido esto. Desdoblé la carta de Margarita. Mis manos estaban más firmes de lo que esperaba. Leí solo una línea. Deja lo que quede donde encontraste lealtad, no donde la tradición te dice que pertenece. Bernardo apartó la mirada. Raquel se secó la mejilla con el dorso de la mano. Diego cerró la carpeta. Los documentos modificados serán distribuidos formalmente después del periodo administrativo estándar de 72 horas. Bernardo se puso de pie. Retrásalo. Diego permaneció sentado. Esa es decisión de Alejandro. Bernardo me miró. Papá. No. Verónica cerró su carpeta de golpe. Esto va a destruir a la familia. Me puse de pie lentamente. El papeleo no destruyó nada. Solo dejó de fingir que nada había cambiado ya. Se fueron sin despedirse. A través de la ventana de la sala de conferencias, los observé discutir junto a su camioneta negra. Raquel se acercó a mí. Cuando llegamos al elevador, me ofreció su brazo. Ya puedo ver el borde de la banqueta, le dije. Lo sé, dijo. Pero todavía sigo caminando a tu lado. Exactamente 72 horas después, alguien empezó a golpear mi puerta principal con tanta fuerza que hizo temblar la foto de Margarita en la pared. Los golpes empezaron poco después de las 8 en una mañana de sábado. No fue solo un golpe. Fue una serie de golpes desesperados que hicieron sonar el viejo aldabón de latón que Margarita había insistido en comprar en una tienda de antigüedades hace casi 30 años. Yo estaba sentado en la cocina con mi segunda taza de café, leyendo el periódico sin necesidad de usar una lupa por primera vez en meses. El sonido me hizo sobresaltarme. Caminé hacia la ventana delantera y aparté la cortina. Bernardo estaba de pie en el porche. No estaba vestido como yo estaba acostumbrado a verlo. Sin traje planchado, sin zapatos lustrados. Su camisa estaba arrugada. Las mangas remangadas de manera desigual hasta los codos. Su corbata colgaba suelta alrededor de su cuello como si hubiera estado tirando de ella toda la noche. Tenía los ojos rojos, no por el alcohol, sino como alguien que no había dormido. Dobladas firmemente en una mano llevaba varias hojas de papel, los documentos patrimoniales. Levantó la vista y me vio a través del cristal. Papá. Abrí la puerta pero no lo invité a pasar de inmediato. Dio un paso adelante. Por favor, solo una palabra. Me hice a un lado. Entró lentamente, mirando alrededor de la casa. Nada había cambiado. La colcha de Margarita todavía cubría el respaldo del sofá. El reloj de pie seguía haciendo tic-tac en la esquina. Las fotografías familiares enmarcadas todavía bordeaban el pasillo, solo que ahora realmente podía ver los rostros otra vez. Hice café, le dije. Asintió. Está bien.
Ninguno de los dos se movió durante varios segundos. Finalmente, llevé 2 tazas a la mesa de la cocina. Se sentó frente a mí, exactamente donde se había sentado cientos de veces mientras crecía. Por un momento, todo lo que pude ver fue al niño pequeño que solía preguntar si los hot cakes contaban como cena. Luego miré los papeles en su mano. La realidad regresó. Los colocó cuidadosamente sobre la mesa. Papá, esto se ha salido completamente de control. Agité mi café. ¿Tú crees? Cambiaste todo por una llamada telefónica. Lo miré. ¿Una llamada telefónica? ¿Sabes a lo que me refiero? No, Bernardo. Me recliné en la silla. Sinceramente, no lo sé. Se frotó la cara con ambas manos. Estábamos bajo presión. Lo sé. La casa de vacaciones. Lo sé, los gastos de cierre. Lo sé. Dejó de hablar. Esperé. Finalmente, pregunté en voz baja. ¿Qué parte fue el mal momento? Frunció el ceño. ¿Qué? ¿Qué parte? Decirme que no, o dejar que tu esposa me avergonzara. Desvió la mirada. O no llamarme durante 6 días después de la cirugía. Sus hombros cayeron. ¿Te envié un mensaje? Justificaste tu ausencia. Silencio. Nunca preguntaste cómo estaba. Él tragó saliva. Pensé que Raquel tenía todo bajo control. Ahí lo tienes. ¿Qué? Esa es la frase. Parecía confundido. Pensaste que alguien más me estaba cuidando. Observé cómo asimilaba eso. Las personas mayores hablan de la soledad de manera diferente que las personas más jóvenes. Por lo general, no se trata de no tener a nadie alrededor. Se trata de volverse invisible. La gente asume que alguien más llamó, que alguien más te visitó, que alguien más recogió tus medicinas, que alguien más verificó si llegaste bien a casa después de la cirugía. Al final, todos asumen. Nadie lo sabe realmente. Bernardo miró fijamente su café. No lo pensé de esa manera. Lo sé. Se veía miserable. He repetido esa llamada telefónica en mi cabeza 100 veces. Yo también. Debí haber venido. Sí. Debí haber llamado. Sí. Debí haber ayudado. Sí. Su voz se quebró. Lo siento. Creí que lo decía en serio. Pero también sabía que las disculpas llegan más fácilmente después de las consecuencias. Respiró hondo. Verónica. Levanté un dedo. No. Se detuvo. No lo hagas. Ella estaba estresada. Tú también. Ella me presionó. Tú te dejaste presionar. No fue enteramente mi culpa. Sostuve su mirada. Ella dijo las palabras. Asintió lentamente. Y tú estuviste de acuerdo con el silencio que siguió. Sus hombros se encorvaron. Ya no quedaba nada que discutir. Después de un rato, preguntó, ¿puedo preguntarte algo? Acabas de hacerlo. A pesar de todo, me dio una sonrisa cansada. Me merezco eso. Probablemente. Desdobló los papeles del patrimonio. Sigo pensando que tiene que haber alguna manera de arreglar esto. No respondí. Sé que lo arruiné. ¿Lo hiciste? Sé que Raquel merece más crédito del que le di. Lo merece. Sé que te lastimé. Sí. Me miró directamente a los ojos. Entonces, ¿qué hago? Esa pregunta merecía una respuesta honesta. Empiezas por entender que esto no se trata del dinero, pero que los documentos ya están terminados. Su rostro se desanimó. Entonces, nada cambia. Negué con la cabeza. El papeleo se queda exactamente donde está. Cerró los ojos. Lo he perdido todo. Me incliné hacia adelante. No, todavía tienes tu carrera. Todavía tienes a tus hijos. Todavía tienes tu salud. Todavía tienes el 35% de un patrimonio que nunca te ganaste. No lo has perdido todo.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Has perdido el control. Eso impactó con más fuerza. Porque era la verdad. Durante años, Bernardo había asumido silenciosamente que algún día manejaría mis finanzas, mis decisiones médicas, mi casa. No porque alguna vez hubiéramos hablado de ello, sino porque asumía que así era simplemente como funcionaba la vida. Ahora ya no sería así. Después de un largo silencio, preguntó, si no hubiera existido un fideicomiso, lo interrumpí suavemente. Si no hubiera habido fideicomiso, él asintió, todavía estarías aquí esta mañana. Sus labios se entreabrieron. No salieron palabras. El reloj de la sala hizo un fuerte tic-tac. Afuera, una cortadora de césped se encendió en algún lugar más abajo en la calle. Bajó la cabeza. No lo sé. Gracias. Pareció sorprendido de que le agradeciera por decir la verdad. Se secó los ojos. Odio no saberlo. Lo sé. Quiero decir que sí, pero no puedes. Negó con la cabeza. No. Esa honestidad me importaba más que otra disculpa ensayada. Metí la mano en el cajón de la mesa. Adentro estaba el sobre de Raquel. Lo había conservado. El cheque ya no estaba. La nota seguía doblada exactamente como ella la había escrito. Coloqué el sobre entre nosotros. Bernardo lo miró. ¿Qué es eso? La razón por la que todavía puedo leer el periódico. Abrió la nota con cuidado. Sus ojos se movieron a lo largo de la página. Cuando terminó, la leyó de nuevo. Muy en voz baja, preguntó, ¿ella realmente pagó todo? Sí. Nunca me lo dijo. ¿No? ¿Por qué? Porque no estaba tratando de avergonzarte. Se quedó sentado allí durante mucho tiempo. Siempre pensé que ella quería reemplazarme. Casi sonrió. Bernardo, nadie puede reemplazar a un hijo. Pareció esperanzado por medio segundo. Pero un hijo sí puede abandonar las responsabilidades que conlleva serlo. La esperanza se desvaneció. No sé cómo arreglar eso. ¿No lo arreglas hoy? Me puse de pie y llevé nuestras tazas vacías al fregadero. Lo arreglas a lo largo de 100 días ordinarios. Él escuchó. Llamas porque quieres escuchar mi voz. Visitas sin preguntar por abogados. Apareces cuando la vida no es un drama. Dejas de tratar a la familia como si fuera otra inversión que solo merece atención cuando los números cambian. Detrás de mí, lo escuché llorar en silencio. No muy fuerte, no dramáticamente, solo lo suficiente para saber que algo dentro de él finalmente se había roto. Cuando me di la vuelta, parecía mayor de 43 años. Ya no quiero el dinero. Te creo. ¿Me crees? Sí. Parpadeó. Entonces, ¿por qué no cambiarlo de nuevo? Porque si lo hiciera, caminé de vuelta a la mesa. Ninguno de los dos sabría nunca si te quedaste por mí. Apoyé la mano sobre el sobre. O por lo que todavía podría llegar a ser tuyo algún día. Él cerró los ojos. Entiendo. Espero que algún día realmente lo hagas. Se detuvo en la puerta principal. Dudó. ¿Puedo volver el próximo fin de semana? Lo pensé. No necesitas permiso para tocar a la puerta. Asintió. Luego miró hacia la fotografía de Margarita sobre la chimenea. ¿Puedes ver mejor ahora? Sonreí suavemente. Mejor de lo que he visto en años. Entendió exactamente a qué me refería. Lo observé caminar por la entrada sin llamarlo de regreso. No me sentía victorioso. No había ninguna celebración esperándome, ninguna satisfacción dramática, solo tristeza. Y algo más, alivio. Por primera vez en mucho tiempo, había dejado de rogarle a mi propio hijo que se convirtiera en el hombre que siempre esperé que ya fuera. A principios de la primavera, ya podía ver las hojas individuales del fresno al otro lado de la calle. Eso puede no sonar como mucho, pero después de meses de ver el mundo como formas y sombras, se sentía como un milagro. Me quedé de pie en mi ventana delantera una mañana con una taza de café en la mano, observando cómo la luz del sol atrapaba los bordes de las ramas.
Un petirrojo saltó por el césped, se detuvo cerca de la fuente para pájaros e inclinó la cabeza hacia el suelo. Pude ver el rojo en su pecho. Me quedé allí más tiempo del necesario. En mi siguiente cita, el oftalmólogo bajó las luces y me pidió que leyera la tabla. Dije. Bien. F, T, O. Hizo un clic en la lente. ¿Qué tal ahora? L, P. Se reclinó con un asentimiento de satisfacción. Ha hecho un progreso excelente, señor Vargas. Raquel estaba sentada a mi lado con su bolso en el regazo. Ya puede dejar de traerme en el auto, dije. El médico sonrió. Eso es entre usted y su hija. En el camino a casa, le dije que no necesitaba seguir viniendo a cada cita. Lo sé, dijo. Tienes pacientes, un trabajo, tu propia vida. Lo sé. ¿Vas a seguir viniendo de todos modos? Sí. En un semáforo de la avenida López Mateos, me miró de reojo. Por fin lo estás entendiendo. Me reí. Durante años, había pensado que la independencia significaba no necesitar a nadie nunca. La edad tiene una forma de corregir esa idea. La verdadera independencia no es hacer todo solo. Es saber que las personas que te ayudan no están esperando nada a cambio. Una semana después, Raquel vino a cenar el domingo. Hice estofado de res usando la vieja tarjeta de recetas de Margarita. Por primera vez desde que mi visión comenzó a fallar, pude leer cada palabra en su caligrafía sin necesidad de sostener la tarjeta bajo una lámpara. Agregar las cebollas después de 1 hora. Margarita había subrayado después 2 veces porque yo siempre las ponía demasiado pronto. Raquel me encontró sonriendo a la tarjeta. ¿Qué pasa? Tu madre todavía me sigue corrigiendo. Normalmente tenía razón. No la animes. Comimos en la mesa de la cocina. Después de la cena, Raquel ayudó a recoger los platos, y luego se volvió a sentar en lugar de irse. Quiero hablar sobre el fideicomiso. Me sequé las manos con un trapo de cocina. ¿Qué hay con eso? Sigo sin querer el 65%. Sé que es demasiado. Eso depende de cuánto sobre. ¿Sabes a lo que me refiero? Me senté frente a ella. Parecía genuinamente preocupada. No emocionada, no calculadora. Preocupada. Raquel, lo primero que paga el fideicomiso es mi cuidado, le dije. Asistencia en el hogar, gastos médicos, cualquier cosa que necesite. Tú no recibes nada hasta que yo me haya ido. Ese no es el punto. ¿Cuál es? No quiero que pienses que te ayudo por esto. No lo pienso. Tampoco quiero que Bernardo lo piense. Puede que lo haga. Ella miró hacia abajo. Eso me molesta. Lo sé. Alcancé su mano a través de la mesa y la toqué. Me diste ese cheque cuando pensabas que yo era solo un electricista jubilado con un ojo malo y una casa vieja. Sonrió levemente. Eso es lo que eres. Exactamente. Le dije que la decisión no era un pago por una buena acción. Estaba basada en años de confianza. Ella había estado allí para Margarita durante la quimioterapia. Había estado al pendiente de mí después del funeral. Recordaba las fechas de aniversario que nadie más quería mencionar. Se presentaba en domingos ordinarios cuando no había ninguna emergencia ni nada que ganar. Le dejo la casa a alguien que entiende por qué importa, dije. Raquel miró alrededor de la cocina, los gabinetes desgastados, el reloj sobre el marco de la puerta, la caja de recetas de Margarita cerca de la estufa. Finalmente, asintió. Solo si tu cuidado es lo primero. Lo es. ¿Y si la firma de Diego sigue manejando las finanzas si tú no puedes? Sí. Apretó mi mano. Entonces dejaré de discutir. Esa será una primera vez. Se rió y me lanzó el trapo de cocina. El regreso de Bernardo fue más lento. Probablemente eso fue algo bueno. El primer domingo después de nuestra conversación, llamó a las 7. Dejé que se fuera al buzón de voz. Su mensaje fue simple: hola, papá. Solo llamaba para saludarte. No hay necesidad de que me devuelvas la llamada si no tienes ganas.
El siguiente domingo volvió a llamar. Esa vez sí contesté. Hablamos durante 6 minutos. El clima, el trabajo, el proyecto de ciencias de su hija. No mencionó el fideicomiso. 2 semanas después, se ofreció a llevarme a una cita médica. Raquel ya lo tiene cubierto. Le dije, está bien. Sin suspiros, sin culpa, sin quejas, solo está bien. Un mes después, se presentó con 2 cafés y notó que la cerca del patio trasero estaba inclinada. Ese poste se está pudriendo, dijo. Lo sé. ¿Quieres que lo arregle? ¿Sabes cómo hacerlo? Pareció ofendido. Tú me enseñaste. Yo te enseñé a sostener una linterna y quejarte. Sonrió. Algunas cosas toman más tiempo en aprenderse. El sábado siguiente, regresó usando pantalones de mezclilla y una vieja sudadera. Trajo una excavadora para postes, un nivel y el tamaño equivocado de bolsa de cemento. No lo corregí de inmediato. Algunas lecciones merecen tiempo. Trabajó durante casi 1 hora antes de que el poste oxidado finalmente se soltara. Para entonces, tenía las manos sucias y había sudor en su frente a pesar del aire fresco. Me senté en los escalones del porche y lo observé. Con el tiempo, se apoyó contra la cerca y dijo, he estado pensando en lo que dijiste. Eso suena peligroso. Soltó una risa cansada. Me quedé con la idea de que el éxito significaba no necesitar a nadie nunca. Esperé. Y en algún momento del camino, empecé a tratar a cualquiera que me necesitara como si hubiera fracasado. El patio estaba en silencio, excepto por un aspersor de césped que chasqueaba 2 casas más abajo. Te hice sentir pequeño, dijo. Sí. Lo siento. Le creí. Eso no significaba que todo estuviera reparado. Creer en una disculpa y restaurar la confianza no son lo mismo. Miró la cerca torcida. ¿Crees que las cosas puedan volver a ser como antes? No. Su rostro se tensó. Me puse de pie y recogí las 2 tazas de café que había sacado al patio. Pero eso no significa que no puedan avanzar hacia adelante. Tomó la taza de mis manos. Bebimos nuestro café en silencio. Luego señalé hacia el nuevo poste. Está inclinado. Frunció el ceño. Está derecho. Ve por el nivel. Papá. Ve por el nivel. Negó con la cabeza, pero estaba sonriendo cuando lo alcanzó. Envejecer trae pérdidas para las que nadie te prepara, fuerza, velocidad, amigos, un cónyuge, a veces tu salud. A veces la confianza de que puedes manejar lo que sea que venga después. Pero el dolor más profundo no siempre es físico. A veces es darse cuenta de que las personas a las que una vez cargaste ya no notan cuando empiezas a tropezar. También aprendí otra cosa. El perdón no requiere entregarle a alguien el mismo poder del que una vez abusaron. Los límites no son crueldad. El amor puede dejar una puerta sin llave sin entregar toda la casa. El sobre de Raquel todavía está en el escritorio de Margarita junto a su carta. Uno me recuerda el amor que dimos. El otro me recuerda que el amor, cuando es real, a menudo encuentra el camino de regreso. Bernardo y yo todavía estamos reparando lo que se rompió entre nosotros. Algunas semanas hacemos progresos. Otras semanas bebemos café y discutimos si el poste de la cerca está derecho. Pero ahora, cuando toca a mi puerta, sé que no está ahí por lo que podría heredar. Está ahí porque sigo siendo su padre. Y por ahora, eso es suficiente. Si alguien se mantuvo a tu lado cuando la vida se volvió aterradora, su amabilidad merece ser recordada. Comparte su historia si te sientes cómodo haciéndolo. A veces, otra persona necesita escuchar que el amor incondicional todavía existe.